escuchando el podcast Radiografía de la Conspiranoia en su segunda temporada. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Coincidiendo con la serie de artículos dedicados al negacionismo del Holocausto, me dispongo a acompañarlos, estos artículos, con una serie de podcasts dedicados al mismo tema, pero centrando cada uno a un concepto o a un personaje en concreto en relación, eso sí, al negacionismo del Holocausto. Y antes de empezar con esta serie, me gustaría aclarar, sobre todo para los más jóvenes, que el rechazo que causa el negacionismo del Holocausto no va, o al menos no va solamente de se hizo daño a los judíos, no se hizo daño a los judíos, que al fin y al cabo es el terreno al que quieren llevar esta discusión los negacionistas. Permitidme que me explique. El rechazo que causa, y es totalmente justificado, es porque se intenta tapar el hecho de que el Holocausto representó el intento de exterminio de la población más desfavorecida y vulnerable de la Alemania de la época, además de los países invadidos, por supuesto, pero no hay que olvidar que se trató también, y en principio, de la población alemana. Los que primero lo sufrieron fueron los alemanes, los propios alemanes. Y creo que este es un punto por el que pasamos de puntillas demasiadas veces. No solo se trata del intento del exterminio del pueblo judío, que también, por supuesto, esto, una cosa no quita la otra, por supuesto, también, y probablemente principalmente, pero también estamos hablando de mujeres, niños, ancianos, hombres y hombres de varias etnias, de diversas religiones, enfermos, pobres, desvalidos e incluso las opciones sexuales que no les gustaban a los capitostes del Tercer Reich. Entiéndase, homosexuales, lesbianas, transexuales o transgéneros, es decir, personas de lo que hoy conocemos o llamamos el colectivo LGBTQIAK y más. Y todo lo que os podáis imaginar que no cuadrase con la moral impuesta, y este es un punto también muy importante, impuesta por un partido político, por un solo partido político. Un partido político que al fin y al cabo estaba dirigido por unos pocos. Y dicho todo esto, que creo que es importante, creo que era importante entrar con algunos puntos que a mí me parecía interesantes remarcar. Hoy voy a hablar de David John Caudell Irving, un ensayista británico nacido en 1938 y especializado en historia militar de la Segunda Guerra Mundial. Este señor es autor de una treintena de libros, más o menos, entre ellos el Apocalipsis de Dresde. Pues estos son los más famosos, yo creo que esto os suena, si estáis interesados en el tema de la Segunda Guerra Mundial y en concreto de la Alemania nazi, del momento del nacionalsocialismo en Alemania,
Apocalipsis en Dresde, que es precisamente del bombardeo de Dresde por parte de los aliados, os tiene que sonar, de 1963, o La guerra de Hitler, que fue un bombazo en su momento, de 1977, o La guerra de Churchill, que también fue un bombazo por cómo está tratado, de 1987. La reputación de Irving como historiador quedó totalmente desacreditada dentro del colectivo académico después de que estallara, por decirlo de alguna forma, una violenta controversia con la historiadora estadounidense Deborah Lipstadt. Irving interpuso una demanda contra Lipstadt y contra la editorial Penguin Books en 1996 por presunta difamación. Porque Deborah Lipstadt afirmó públicamente que Irving era un negacionista y que era un racista, a tenor de sus trabajos sobre la Segunda Guerra Mundial, que estaban plagados de afirmaciones en ese sentido. Y David Irving pues se sintió ofendido y dijo, pues mira, te demando. Tras el juicio, en el fallo posterior, que desestimó el caso y se declaró que Irving estaba equivocado, el tribunal sentenció que Irving era un negacionista activo del Holocausto, un negacionista activista, además, o sea, antisemita y claramente racista. Y que se relacionaba y se asociaba con la extrema derecha y que promovía el nacionalsocialismo abiertamente. En el juicio también se declaró que Irving había manipulado y alterado, esto está en la sentencia, que había manipulado y alterado continua y deliberadamente la evidencia histórica por motivaciones puramente ideológicas. Cabe aclarar aquí que Irving nunca se ha presentado abiertamente como miembro de la corriente pseudohistórica negacionista. Él se presenta como un historiador especialista en la Segunda Guerra Mundial, que cuestiona ciertas ideas y visiones que se tienen, pero insisto, no como un revisionista, entre comillas, porque esto les encanta. A los negacionistas, no solo los negacionistas del Holocausto, los negacionistas de todo tipo, jamás te dirán que son negacionistas. No, yo no soy negacionista. Estos no son negacionistas, son revisionistas. Niegan el Holocausto, pero no son negacionistas del Holocausto. Son revisionistas de la historia. O sea, se trata de utilizar eufemismos para con la esperanza vana de que si manipulo el lenguaje, manipulo la realidad. Al fin y al cabo, esto no lo consiguen y son negacionistas del Holocausto. Esta gente niega que el Holocausto se produjese. Y Irving es uno de estos personajes que niegan el Holocausto. Lo niegan haciendo hincapié quizá, en el caso de Irving, hace hincapié en que las cámaras de gas no existieron. Pero claro, si niegas que existieran las cámaras de gas, niegas que existieran los campos de exterminio. En concreto, él se centra en Auschwitz. Dice que Auschwitz no era un campo de exterminio y que las cámaras de gas no existieron. Pero por lo tanto estás negando que existiera una maquinaria premeditada para el exterminio del pueblo judío y de otras personas que no necesariamente tenían que ser judías, aunque principalmente de judíos. Por lo tanto, eres un negacionista. Él no se presenta así, más bien se presenta como como un historiador especializado en la Segunda Guerra Mundial, pero no como no dice yo soy un revisionista que especializado en detalles técnicos sobre el Holocausto, que es lo que hace, por ejemplo, Robert Faurisson, que es el francés. Este sí dice yo soy un revisionista
y sí, se presenta así, no se esconde. Es uno de los casos que además probablemente haré un podcast, probablemente sea el próximo podcast estará dedicado a este señor, al Faurisson, a Robert Faurisson. Sin embargo, Irving, volviendo a Irving, ya en 1983, a pesar de que este no se presenta de esta manera, como Faurisson, que no se esconde, Irving dice, no, yo no soy un revisionista o un negacionista, por supuesto, pero ya en 1983 había participado en una conferencia del Institute for Historical Review, el IHR, que es la principal asociación mundial de negacionistas del Holocausto, a la que además en 1980 había cedido los derechos de distribución de sus libros en Estados Unidos. Entonces, claro, yo no soy un negacionista, pero trabajo con agrupaciones de negacionistas, publico en editoriales negacionistas y tengo un discurso negacionista. Y entonces va y la señora Lipstadt te interpone una demanda como la copa de un pino. Bueno, le interpones tú una demanda como la copa de un pino porque resulta que te molesta que te llame negacionista, pero finalmente el juez dictamina que, oye, mira, es que eres un negacionista. A tal extremo es así esto, que David Irving fue detenido en Austria el 11 de noviembre de 2005 y en el 20 de febrero de 2006 fue declarado culpable de glorificar e identificarse con el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Esto, en Austria, está considerado delito. Y según la ley de desnazificación, si me permitís la palabrota o el palabrejo desnazificación de 1947, que prohíbe cualquier actividad relacionada con el nacionalsocialismo, en particular en su versión modificada de 1992, en ese año, y con esta modificación se introdujo la prohibición en Austria de negar, minimizar, aprobar o justificar el genocidio nazi u otros crímenes nazis de lesa humanidad. Y si esto ocurriese ya en prensa o la radio o se publicase de otra manera que fuese accesible a un público más amplio, pues esto ya puede tener penas de prisión de 1 a 10 años y en casos de mayor gravedad de hasta 20 años. Y es que hay que entender que Austria es un país muy sensible a todo lo relacionado con el nacionalsocialismo. No hay que olvidar que Hitler nació en Austria. Entonces esto se lo toman muy en serio. Bajo esta sentencia, Irving fue condenado a 3 años de cárcel, cumpliendo 400 días de prisión antes de obtener la libertad condicional. En sus obras argumenta que Hitler no sabía nada del exterminio del pueblo judío o que si lo sabía era contrario a ello. Aunque la visión revisionista de Irving de la Segunda Guerra Mundial nunca fue tomada en serio por la comunidad académica, sí fue reconocido por su conocimiento de la Alemania nazi y su capacidad para descubrir nuevos documentos históricos y para aportar nuevas ideas sobre este periodo. Pero Irving se margina a sí mismo, destruye el camino, su carrera, se suicida, académicamente hablando, destruye su carrera a partir de 1988, en el momento en que empieza a basar su trabajo en el informe Leuchter. O sea, este es el principio del fin para Irving. Utilizar el informe Leuchter y empezar a hablar del informe Leuchter y publicar trabajos basados en él. Y empezar a abrazar la negación del Holocausto, negando específicamente que los judíos fueran asesinados en cámaras de gas y concretamente en el campo de exterminio de Auschwitz. Y es que, ¿por qué digo que empieza todo con el informe Leuchter? Bueno, es que el informe Leuchter es un documento pseudocientífico
escrito por el estadounidense Fred A. Leuchter, precisamente, en 1988 como parte de la defensa del editor neonazi Ernst Zundel en un tribunal canadiense. A Zundel lo estaban intentando procesar por mover propaganda nazi y por ser un negacionista, y etcétera, etcétera. Todo esta retahíla de cosas tan lindas y tan maravillosas, ¿no? Lo estaban intentando procesar por todo esto, porque, insisto, hay países donde esto se lo toman muy en serio y son delitos graves. Leuchter, que es el que hizo el informe, como decía, era un ingeniero que por dinero pues estaba dispuesto a elaborar un documento que exculpara a Zundel, al neonazi al que estaban intentando juzgar. Y en esto además estaba metido, para terminar de rematar la jugada, el negacionista francés Robert Faurisson, del que os decía que hablaré en un próximo podcast, posiblemente sea el siguiente de la serie. Entonces, después de haber visitado las cámaras de gas de Auschwitz y Majdanek, Leuchter intenta demostrar la supuesta imposibilidad técnica de un exterminio sistematizado. Leuchter fue inhabilitado como perito durante el juicio porque no poseía titulación de ingeniería adecuado, ni ninguna acreditación adecuada, ni ningún conocimiento específico que le permitiera ser perito en el juicio, y por lo tanto lo inhabilitaron. Además, no poseía ningún tipo de experiencia profesional, ni de ningún tipo, ni teórica, en la construcción ni en el estudio de las cámaras de gas. Y por lo tanto, finalmente fue procesado, o sea, terminó siendo procesado por abusar de su titulación de ingeniero en este juicio. El contenido del informe, del famoso informe Leuchter, ha sido refutado en todos los frentes. No es que en este juicio dijeran, bueno, esto es falso, y ya. No, es que lo han refutado por todas partes montones de personas que han aportado montones de pruebas demostrando que el informe Leuchter era falso, que pecaba de una mala metodología y un mal análisis, y que por tanto las conclusiones eran erróneas y malintencionadas. De hecho, sus análisis y conclusiones sobre los residuos dejados por el uso de Ciclón B en Auschwitz fueron desmentidos por un estudio publicado en 1994 por el Krakow Forensic Research Institute. Sus consideraciones técnicas e históricas sobre la supuesta imposibilidad, la famosa imposibilidad técnica del funcionamiento de las cámaras de gas de Auschwitz y Majdanek, fueron refutadas, en particular por el farmacéutico Jean-Claude Presac, o también con motivo de la sentencia que os decía antes, dictada en abril del 2000 contra el negacionista inglés David Irving en su demanda por difamación contra la historiadora Deborah Lipstadt. Pero como siempre, lo más espeluznante es que este informe, que ha sido desacreditado, insisto, ampliamente, que lo hizo una persona sin preparación, que usó una metodología absurda y deficiente, todavía se difunde ampliamente en los círculos del negacionismo. Volviendo a Irving, comenzó publicando Apocalipsis en Dresde, como había dicho antes, un análisis crítico del bombardeo de Dresde por los aliados por parte de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y en 1977 Irving publica La Guerra de Hitler, un estudio sobre la Segunda Guerra Mundial también, analizado desde el punto de vista de Adolf Hitler, que es obviamente muy original. Claro, es una idea muy original, ¿no? Lo escribe desde la perspectiva de Adolf Hitler.
Esto en 1977 pues era muy original. Y gracias a la amistad personal con algunos veteranos alemanes y con sus familias, Irving pudo tener acceso a documentos hasta entonces desconocidos, memoriales, cartas privadas, etcétera, que utilizó para el libro y por los cuales pues se le ponderó en su momento también. Pero Irving describía a un Hitler pues que era un personaje extremadamente inteligente, versátil, racional, cuyo, y esto es muy importante, racional, equilibrado, cuyo objetivo principal era aumentar la prosperidad y la influencia de Alemania en Europa. Y por supuesto en el mundo. Cuidado. La influencia, la prosperidad obviamente, ¿no? Y la influencia, pero claro, estamos hablando de que invadió pues, prácticamente la totalidad de Europa. Aquí no se trata solo de colar una influencia, es que estamos hablando de invadir. Pero bueno. Entonces daba una versión completamente distinta a la que se estaba dando en ese momento al personaje y por lo tanto, pues entre que era desde su punto de vista y que lo enfocaba de esta manera, el libro tuvo un éxito importante. Ahora, eso sí, aprovechaba para culpar de la guerra a los líderes aliados y en particular a Winston Churchill, cuya obstinada aversión a la paz, según Irving, después de la campaña polaca de septiembre de 1939, habría culminado en el desastre de una guerra terrible. Es a partir de 1988 que Irving empieza a expresarse en un sentido abiertamente negacionista, claramente negacionista. Si en la primera edición de la guerra de Hitler se podía leer en una nota: no puedo aceptar la idea de que no hay ningún documento firmado por Hitler, Himmler o Heydrich que hable del exterminio de los judíos. Esta sentencia ya fue posteriormente eliminada y ya desde mediados de los 80 Irving se sumerge en el contacto con las asociaciones negacionistas, participa como ponente en reuniones públicas de partidos de la extrema derecha alemana como la Deutsche Volksunion y aboga sin ningún tipo de reparo por la unificación de todos los movimientos neonazis británicos en un partido llamado Focus. En 1988, Irving testifica en el juicio que antes comentaba de Ernst Zundel y luego afirma que Zundel le muestra, ¿no? Lo convence, pero lo convence en el buen sentido, le muestra la verdad de que el Holocausto nunca había tenido lugar. Esto lo dijo públicamente. Después del juicio, Irving publica el informe Leuchter, el informe que os comentaba antes, en el Reino Unido, cuando ya se sabía que este informe era falso. Y que este estudio, que pretendía demostrar mediante la serie de análisis químicos y de ingeniería la inexistencia de cámaras de gas en Auschwitz y Majdanek, era una farsa. Aún así, Irving lo publica como auténtico y debido al prestigio que todavía le quedaba a Irving y el libro La guerra de Hitler, que había tenido también una importante repercusión por su originalidad, pues se difundió el informe Leuchter, el pseudocientífico informe Leuchter, el falso informe Leuchter, se difundió ampliamente en esa época. A partir de la década de 1990, Irving desarrolla aún más su teoría expuesta en La guerra de Hitler. La idea es que, atención, la idea es que, dado que no había una orden escrita por parte de Hitler diciendo que se debía exterminar explícitamente a la población judía, pues esto no solo significaba que no sabía nada Hitler, sino que el Holocausto en sí mismo no había tenido siquiera lugar. Por lo tanto, en la edición de 1991 del libro, Irving eliminó cualquier pasaje que se hiciera referencia a los campos de exterminio alemanes.
A todo esto, Irving se metió en una especie de gira de conferencias, discursos públicos en los que arremetió cada vez más contra lo que él llamó sin tapujos la mentira del Holocausto, planteando el tema como una forma de obtener una buena compensación en efectivo por parte de los judíos. Así lo planteó Irving. O sea que se zambulló ya en el antijudaísmo, en el antisemitismo, en el racismo, en el ataque, en fin. Al mismo tiempo, estas expresiones racistas y antisemitas se volvieron cada vez más frecuentes y explícitas. Y como reacción, muchas librerías del Reino Unido cancelaron los pedidos de su libro La guerra de Hitler, que cayó en ventas, obviamente, y varios gobiernos, Canadá, donde fue brevemente arrestado, Australia, Nueva Zelanda, Italia, Alemania, Israel y Sudáfrica le negaron la entrada, aunque estas prohibiciones no siempre se aplicaron. En mayo de 1992, durante una manifestación en Alemania, Irving afirmó que la cámara de gas reconstruida en Auschwitz era un edificio falso de posguerra, y en 1993 llamó a Auschwitz una atracción turística. Acabáis de escuchar el podcast Radiografía de la Conspiranoia en su segunda temporada. Os ha hablado Cesc, Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Se trata, pues, de entender y comprender el origen de ciertos mitos modernos, así como creencias de todo tipo que algunas personas presentan como si se tratasen de verdades irrefutables. Síguenos cada miércoles en radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com.